Jóvenes, buenos días. Señoritas, buenos días. ¿Cómo están los ánimos? Va a Bien, disculpar, he bien, tardado. licenciado. Muy bien, he Con el tardado en entrar resfrío, licenciado, con el resfrío. Sí, es Así es, licenciado. tanto frío. Y sí, está haciendo frío, Lice. Sí, así es, Néstor. ¿Cómo están los ánimos? Eso les Bien, pregunto. dice, bien. Bien. Bien, Lice. Sí, lice, ahí vamos con los ánimos. Bueno, un poco tristes o bastante tristes. ¿Por qué será que estamos un poco tristes o bastante tristes? O no nos importa nada y listo. Seguiremos con la vida. ¿Qué ha pasado ayer? Saben que la participación, aunque se equivoquen, vale, ¿no? Es bueno participar primero para ganarse puntos, después para que ustedes vayan adquiriendo experiencia en la participación y claro, después de 5 años de estudio puedan participar, pero ya con mucha hidalguía, presencia. Y bueno, el abogado tiene que ser eso, ¿no? Tiene que tener mucha presencia. Donde vaya tiene que ser admirado. Entonces, ¿pero por qué? Por sus conocimientos. A ver, ¿qué pasó ayer? Ayer perdió Bolivia, dicen. Ah, muy bien. Ana María, ¿no? En la que, ¿quién dijo? Ana Sí, María, dicen. muy bien. Perfecto. Claro, aunque no nos guste el fútbol, sobre todo a las damas, no les gusta el fútbol, ¿no? A ver, Andrea Chungara, adelante. Andrea. Bueno, ayer también han sido los cierres de campañas de algunos partidos políticos, luego el partido de la selección. Sí, soy yo, dice. Bueno, usted estaba Sí, preguntando de qué estamos preguntando. muy bien. Claro, ayer hubieron actividades también políticas. Empezaron el cierre de campaña. En Yayagua, por ejemplo, han cerrado su campaña los dos partidos que están encabezando las encuestas. Eh, y así, ¿no? Y hoy día, y yo creo que tienen tiempo hasta mañana para cerrar sus campañas. Después entramos eh, al silencio obligatorio antes de las elecciones. Ya nadie puede hacer campaña. Y bueno, el próximo domingo, pues es un día decisivo para el país, ¿no? Es un día muy importante porque, aunque no nos guste, va a decidir los próximos 20 años por dónde va a ir Bolivia. Entonces, es importante que participemos todos. En Bolivia no puede haber abstención, ¿no? Hay, pero tiene que ser mínimo, porque estamos jugando nuestro futuro, ¿no? Ya les he dicho, la política lo es todo. Sí, eso es el que dice, la política, eso de los flojos, de los corruptos. Bueno, son corruptos tal vez porque les hemos dejado ser corruptos, ¿no? El problema es de que no hay que dejarles que sean corruptos, pero la política manda, aunque no nos guste, ¿no? Por ejemplo, ustedes estudian derecho, la ley, hay que aplicar la ley es, pareciera que la ley es pues la ley, que hay que cumplirla aunque no queramos, ¿no? Pero eso es relativo, ¿no? Les he dicho es relativo. ¿Por qué?
Porque la política está por encima del derecho. Podemos discutir con los docentes de derecho, ¿no? Está por encima del derecho la política. ¿Por qué? El derecho no es más que un conjunto de leyes que se redacta en función de un pacto social que se llama, ¿no? Ese es el derecho, las leyes. Pero ese pacto social puede romperse o puede cambiarse por la política. La política puede cambiarlo. Ejemplo, ¿no? El decreto supremo 21060. Un simple decreto supremo 21060. Pero ha cambiado todas las leyes de Bolivia, empezando de la propia constitución política del Estado. ¿Entienden? Entonces, un simple decreto, ¿no?, por una decisión política, ha cambiado todas las leyes. Entonces, por eso digo que la política está incluso por encima del derecho y hay que participar en política. ¿No? Giovanna, ¿qué dices? Pero bien, habla. Yo nomás estoy hablando, ustedes tienen que hablar. Eso, jóvenes, ustedes que estudian derecho, la defensa de los derechos del ser humano, de los hombres y de las mujeres, ¿no? Tienen que también coordinar con una actividad política. Yo siempre digo, la Universidad Siglo XX sería un fracaso si sus profesionales fueran como los profesionales de la UTO, o de la UNSA, o de San Simón, tecnócratas, ¿no? Nosotros tenemos que ser políticos. La Universidad Siglo XX es política, es un proyecto político. Bien, entonces, no les debo nada. Tampoco, no les debo nada, porque como no me cobran, entonces yo digo, no les debo nada, pues. Voy a avanzar el tema. Sé que tienen clases ustedes a las 12, ¿no? A las 12 tienen clases, entonces voy a intentar terminar para que vayan a su clase. Doctor, Entonces, no tenemos clases. En la anterior clase sí teníamos porque habíamos reemplazado una clase de la mañana que no habíamos pasado. Hoy día no tenemos clases. ya, así era la cosa. Pero yo decía que seguramente tienen su clase a las 12. Ahora, hablando con mis clases, nosotros tenemos dos materias, ¿no? Uno es economía político y el otro es derecho económico, ¿no? Por eso es de que no se puede convalidar economía política de otras carreras con economía política de derecho, porque en derecho es por lo menos 3 veces más. Llevamos 3 veces más temas que economía política de otras carreras. Entonces, como son 2 materias, ya me entra la preocupación. ¿Qué voy a hacer si no, tal vez no me va a dar tiempo para... No es necesario terminar, pero por lo menos el 70% de los temas hay que avanzar. Y digo, no me va a hacer falta, pero yo digo, como mis alumnos son mis amigos, entonces podemos programar tal vez alguna clase extra, ¿no?, para avanzar y explicarles, porque se puede estudiar cualquier materia de manera autodidacta, pero la explicación del docente es como una guía, ¿no?, por dónde van la materia, qué es lo más importante. Lo que dice el docente, eso seguro que es bien importante, ¿no? Y seguro que va a preguntar en el examen lo que dice el docente. Yo siempre digo, el docente nunca va a preguntar lo que no ha explicado. Bien, entonces estamos también un poco tristes porque Bolivia ha perdido, ¿no? Y eso se llama la conciencia nacional, ¿no? Ustedes van a estudiar a lo largo de su formación como abogados este concepto que es bien importante, la conciencia nacional, ¿no? Todos los países tienen conciencia nacional, ¿no? La conciencia nacional argentina, la conciencia nacional chilena, la conciencia nacional peruana, la conciencia nacional boliviana, ¿no?
además de población, además de territorio, además de leyes, ¿no? Tenemos también conciencia, conciencia colectiva, ¿no? Así como nosotros como personas tenemos nuestro cuerpo físico, pero también tenemos espíritu, tenemos conciencia, ¿no? Así tiene el país, una nación, su conciencia. Y cuando pierde en un deporte, afecta anímicamente, o si gana, estamos alegres también. Esto no estoy exagerando. En Brasil, por ejemplo, se ha visto muchas veces que los brasileños se suicidan cuando su país pierde en fútbol, ¿no? Ese es el sentimiento nacional, el sentimiento, ¿no? Eso van a estudiar, es un concepto bien importante, la conciencia nacional que tiene un país. Entonces, avanzaremos esto que es bien importante. Ya hemos terminado el tema anterior, pero si hay que regresar me van a decir, licenciado, no hemos entendido esto o no he entendido esto, ¿no? Entonces, yo les voy a repetir. ¿Ya? Es muy importante lo que hemos avanzado a la mercancía fuerza de trabajo. La mercancía fuerza de trabajo, como cualquier mercancía, tiene valor de uso y tiene valor, ¿no? Hemos visto el valor de uso de la mercancía, ¿no? El trabajo, creador de valor, creador de mercancías. El valor de la mercancía fuerza de trabajo, ¿no? ¿Cómo se produce esa fuerza de trabajo? Con la alimentación, vestimenta, vivienda y educación, ¿no? Entonces, entonces, en valor, claro, el valor del alimento, el valor de la vivienda, el valor de la educación, sumamos todo eso, ese es el valor de la fuerza de trabajo, ¿entienden? Y después vamos a discutir, es bien interesante, el valor de la fuerza de trabajo que calcula la Central Obrera Boliviana, el valor que nosotros hemos calculado y el valor que el gobierno fija a través de una ley, ¿no? El salario mínimo. Todos esos tres valores vamos a confrontar en su momento, ¿ya? Y eso nos va a servir para repasar los conceptos. Pero ahora avanzaremos. ¿Qué vamos a avanzar? El tema 5. Me van a interrumpir, no hay problema. Si no entienden, me interrumpen, me dicen que no han entendido y todo esto, ¿ya? El tema 5. Les dije, ¿no ve? Estamos construyendo un edificio de la ciencia de la economía política, ¿no? Estamos construyendo el edificio de la ciencia de la economía política. Hemos construido el primer piso, los cimientos y el primer piso de la economía política con el estudio de la mercancía. Cosas bien importantes de la mercancía, valor de uso y valor, ¿no? ¿Qué es el valor de uso? ¿Qué es el valor? ¿Cómo se produce el valor? ¿Qué es la sustancia del valor? ¿La magnitud del valor? ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, hemos calculado un terno vale 420 bolivianos? ¿No? ¿O por qué una casa vale 980 bolivianos, que es igual a 10 autos y que es igual a, creo que 50.000 arrobas de papa, ¿no? ¿Por qué? Y eso hemos demostrado en valores. Hemos estudiado el dinero, el segundo piso, ¿no? Que el dinero no es más que, miren ustedes, un simple papel moneda, ¿no? El dinero es nada más que eso, pero sin embargo, caramba, hay el fetichismo del dinero. Dinero, 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 ¿no? Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué hay ese fetichismo? Porque el dinero en realidad no es más que la forma del valor de la mercancía. El valor está en la mercancía. El dinero solamente es un medio de circulación. Hemos estudiado el piso 3. El piso 2 era la forma del valor. Y el 3 es el dinero.
el cuarto piso que hemos construido, el cuarto piso, ¿cuál es? 5 puntos al que me diga. Rápido. Transformación del dinero en capital. ¿Giovanna está hablando o Rocío? Lidia. Lidia, muy bien. Lidia, ¿qué? Para que te anote, por favor. Bueno, decía que el 4 es transformación del dinero en capital. Eso, eso. Lidia, ¿tu apellido? Mamani Hualpa. Muy bien. Entonces te has ganado 5 puntos. Claro, ¿por qué yo premio al estudiante por recordar lo que hemos avanzado? Está haciendo seguimiento el estudiante. No, es por eso le tiene ese premio, Lidia. Entonces, claro, el cuarto piso, transformación del dinero en capital. ¿Cómo el dinero se convierte en capital? ¿Hemos aprendido eso? No hemos aprendido todavía. Lo que hemos visto es de que el capital es el dinero que crea dinero, ¿no? El valor que produce valor. Ese es el capital. Y hemos estudiado de que la compra y la venta no generan ni un átomo de valor, porque la compra y la venta se realiza entre equivalentes. Ustedes me dirán, pero licenciado, yo conozco, yo le puedo demostrar, compro un cajón de manzana, lo vendo al detalle y me gano, ¿no? Ese es un fenómeno que aparentemente es así, aparentemente. Vamos a descubrir en este tema de dónde sale la ganancia, de dónde sale el incremento de valor. ¿Estamos? Entonces, el cuarto piso era la transformación del dinero en capital y el quinto, la producción de plusvalía. Nuestro piso tiene que tener como 15 pisos, nos falta todavía unos 10 pisos. La producción de plusvalía. El capital, el dinero se transforma en capital solamente con la producción de plusvalía. Y en este tema vamos a estudiar la producción de plusvalía absoluta. Vamos a estudiar el proceso de trabajo, el proceso de valorización, el capital constante y el capital variable, la cuota de plusvalía. Entonces, empezamos con el tema 1, el proceso de trabajo. ¿Qué es el proceso de trabajo? ¿Por qué tenemos que estudiar el proceso de trabajo cuando estamos estudiando el proceso de valorización, la producción de plusvalía? Por una sencilla razón. El proceso de trabajo, desde que el hombre se transforma del simio en Homo erectus hasta llegar a ser Homo sapiens, realiza el proceso de trabajo para alimentarse, ¿no? Los primeros hombres, ¿cómo se alimentaban? ¿No? Recolectando alimentos. La naturaleza les daban directamente, como a los animales, ¿no? Directamente los animales consiguen su alimento, los que viven en libertad. Igual el hombre ha sido recolector, después fue cazador, después fue pescador, ¿no? Después organizó la agricultura, la ganadería, ¿no? Todo eso es proceso de trabajo. Hasta nuestros días, en la sociedad capitalista, también producimos bienes mediante el proceso de trabajo. Por eso es importante el proceso de trabajo. Decimos, toda sociedad, en todo tiempo y en todo lugar, realiza el proceso de trabajo para seguir viviendo. ¿Cuáles son los elementos del proceso de trabajo? Esto también ya hemos visto, ¿no? El proceso de trabajo tiene un objeto de trabajo. Objeto de trabajo, ¿no? Ustedes han debido estudiar esto de objeto de trabajo. Yo cuando era estudiante también estudié, no tanto en la academia, sino en formación política. Siempre ha habido escuelas de formación política, ¿no? Entonces,
Objeto de trabajo, ¿qué es el objeto de trabajo? ¿No? El objeto que transforma el trabajo, ¿no? Ejemplo, la materia prima. Ejemplo, la materia bruta. ¿En qué se diferencia la materia prima de la materia bruta? La materia prima ya está trabajado, ¿no? La materia bruta se arranca directamente de la naturaleza. Ejemplo, ejemplo de materia bruta, el estaño que producen los trabajadores mineros, ¿no? Esa es materia bruta porque directamente arrancan de las entrañas de la tierra. Después, ese estaño se va a convertir en materia prima. ¿Para quién? Para los productores de armas, para los productores de latas para conservas, ¿no? Entonces, vean ustedes, es materia bruta cuando se arranca de la naturaleza y materia prima cuando ya va teniendo trabajos incorporados y sirve para la producción de otras mercancías. No, facilito eso, objeto de trabajo. El trabajo que transforma el hombre con su trabajo, el objeto que transforma el hombre con su trabajo. Objeto de trabajo, ¿no? Ya, instrumento de trabajo, evidentemente ninguna producción se puede realizar sin instrumento de trabajo, ¿no? Decían los primeros instrumentos de trabajo del hombre primitivo era la piedra, ¿no? Después inventó la flecha, ¿no? Cómo va evolucionando los instrumentos de trabajo. Ahora tenemos instrumentos de trabajo inteligentes, ¿no? Que ellos mismos se programan y producen, ¿no? Y el trabajador tiene que controlar a esa máquina inteligente. El trabajo, evidentemente, es otro factor de la producción, ¿no? Como nosotros estudiamos como elementos del proceso de trabajo: objeto de trabajo, instrumento de trabajo y el trabajo del hombre o de la mujer. Y por supuesto, todo eso tiene un resultado. Ya hemos visto, ¿no? El trabajo de sastrería, objeto de trabajo, las telas, instrumento de trabajo, la máquina de coser y la tijera, reglas. Tal trabajo, el trabajo de sastrería, resultado, terno. Y así hemos hecho varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho de la panadería también. Entonces, ¿por qué es proceso de trabajo? Esa es la pregunta central. Es porque este proceso produce bienes para la satisfacción de las necesidades del hombre, de la mujer, ¿no? Es un proceso que en todas las sociedades necesariamente se tiene que realizar para producir bienes, para seguir viviendo, ¿no? Ese es el proceso de trabajo. ¿Y por qué estudiamos aquí? Porque vamos a comparar con este proceso, el proceso de valorización. A este proceso de valorización únicamente se realiza, se produce en el capitalismo. Antes, por ejemplo, el hombre primitivo ni se preguntaba sobre la valorización de un bien. No tenía ese problema. Nuestros antepasados, los incas, tampoco. Ellos producían para la alimentación, para vestirse, ¿no? Lo que producían en comunidad, ¿no? En tierras comunitarias, se distribuían. Nada de proceso de valorización, ¿no? Pero en esta sociedad capitalista, sea norteamericana, europea, sudamericana, boliviana, se produce no tanto por el bien, se produce bienes, pero por el proceso de valorización. Ejemplo, el panadero produce cada día 1000 panes. Él no va a comer 1000 panes todos los días. Produce 1000 panes por el valor de los panes, porque va a vender y se va a quedar con él el valor de los panes y va a ir acumulando, ¿no? Eso pasa en el capitalismo solamente.
el proceso de valorización. Entonces, el proceso de valorización, su concepto es la creación de valor. Y esta creación de valor solamente como proceso de valorización se da en el capitalismo. Entonces, a ver un ejemplo de proceso de valorización. Vamos a suponer que tenemos una jornada de trabajo de 8 horas. ¿Ya? El patrón capitalista compra insumos para la producción y compra la mercancía más importante, la fuerza de trabajo. ¿Por qué es la mercancía más importante? Porque las materias primas, las máquinas, nunca funcionarían si no fuera por la fuerza de trabajo. Por muy automatizada que esté la máquina, necesita una fuerza de trabajo que controle. Entonces, decimos que el patrón compra materias primas, maquinaria, pero vamos a decir que eso es cero. ¿Ya? En nuestro supuesto, vamos a decir que es cero, para demostrar cómo el trabajo crea el valor. Después vamos a tener un ejemplo, todo completito. Estamos, ¿no ve? Entonces, compra fuerza de trabajo por 200 bolivianos. Ese es el valor de la fuerza de trabajo. Estamos suponiendo, no vamos a discutir 400, 100, no. Estamos suponiendo que son 200 bolivianos, ¿no? Y además suponemos también que en cada hora de trabajo añade con su trabajo un valor de 40 bolivianos. ¿Por qué? Yo suelo preguntar esto siempre, ¿no? ¿Por qué el trabajador, suponemos que añade un valor de 40 bolivianos en una hora de trabajo? ¿No? Ustedes me tienen que responder. Claro, en esa hora de trabajo gasta energía física e intelectual. ¿Qué se repone esa energía física e intelectual con bienes que valen 40 bolivianos? Por eso decimos que en una hora de trabajo el obrero produce, además de producir el valor de uso que está produciendo, produce valor, añade valor. Y nosotros cuantificamos como 40 bolivianos cada hora. Entonces, entramos al proceso de valorización. Ejemplo de proceso de valorización. ¿Cómo se valoriza? Trabajando. Hemos dicho 8 horas de trabajo. Entonces decimos, como hemos dicho que cada hora produce 40 bolivianos, en 4 horas producirá 200 bolivianos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué hay esta ruptura de 4 horas? ¿Qué significa? Significa que el trabajador en 4 horas ha producido el valor de su fuerza de trabajo. Y nosotros vamos a suponer que es igual al salario, al salario diario. Entonces, como cada hora produce 40 bolivianos, en 4 horas produce 200 bolivianos de valor. Y entonces, si ha producido en 4 horas su propio valor, trabajando, pero el obrero sigue trabajando 8 horas. Tiene que seguir trabajando porque se ha comprado por el valor diario. Entonces, trabajando las 4 horas adicionales, produce otros 200 bolivianos de valor. Otros 200 bolivianos de valor. Estos 200 bolivianos de valor adicionales que produce después de haber producido el valor de su salario, se llama plusvalía absoluta. Esa es la plusvalía absoluta. Ustedes me dirían, pero licenciado, esto es muy abstracto. No hay materias primas, siempre los patrones compran materias primas, compran maquinaria, ¿no? Y además por esa inversión tienen derecho a ganar también, ¿no? Hemos supuesto eso porque
vamos a demostrar en el capítulo, no en el capítulo, sino en el subtítulo siguiente, que se llama capital constante, capital variable, de que las máquinas no crean valor, las materias primas no crean valor, lo único que crea valor es el trabajo. Entonces, trabajando 4 horas adicionales después de producir el valor de su fuerza de trabajo, produce 200 bolivianos. Esa es la plusvalía, esa es la ganancia del patrón. Así se valoriza el dinero. No hay otro camino que no sea la producción. ¿Y de dónde sale la ganancia del comerciante? ¿No? ¿De dónde sale? El industrial comparte con el comerciante una parte de esta plusvalía. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque el comerciante le ayuda a vender su producto. De ahí sale la ganancia, ¿no? Del vendedor. No sale la ganancia por vender, sino que el industrial que ha producido una plusvalía comparte con el comerciante esa plusvalía. Bien, esto es ya la explicación en detalle de cómo se produce la plusvalía absoluta, ¿no? Que ha sido explicada. Entramos aquí al ejemplo ya más detallado. Van a ver que prácticamente es lo mismo que hemos dicho. Vamos a suponer que vamos a producir 80 chompas en 8 horas de trabajo. Usted es medio licenciado, ¿cómo? En una semana se hace una chompa, 80 en una hora. Eso es utópico, me dirán, ¿no? Claro, en una semana se hace una chompa a mano, tejiendo. Yo conozco eso. Pero 10 chompas por hora no es nada para una empresa fabricante de chompas. Incluso producen mucho más, ¿no? Y ustedes vean, a ver, tanto manejan el internet, vean la tecnología de producción de autos, ¿no? Se van a admirar. Brasil produce un auto cada 3 minutos. Bueno, nosotros vamos a suponer que producimos 80 chompas en 8 horas de trabajo. O sea que en cada hora va a producir 10 chompas nuestro tejedor. El patrón capitalista que quiere valorizar su valor, que quiere que su dinero crezca, que quiere que su dinero se convierta en capital, pues invierte en materias primas, ¿no? Es decir, materias primas y etcétera. Es decir, nosotros suponemos que ha comprado ya la lana, los ovillos de lana, ha comprado lo necesario para producir las chompas, los botones, etcétera. 800 bolivianos ha invertido. Ha invertido en la máquina. Esto es bien importante, jóvenes. La máquina. Pero imagínense, no entra el valor de la máquina en total a la chompa, a una chompa, ¿no? Sino que la máquina se va amortizando a medida que va produciendo, ¿no? Entonces, suponemos que la máquina de tejer vale 1.000 bolivianos. Estamos suponiendo, no vamos a discutir. Ah, licenciado, vale 10.000 bolivianos una máquina de tejer. Evidentemente, pero para nuestro ejemplo, vamos a suponer que vale 1.000 bolivianos y que produce 1.000 chompas. Después de producir 1.000 chompas, esa máquina ya no sirve. Se vuelve obsoleta. Ha perdido su valor también. Entonces, suponemos, vale 1.000 bolivianos, produce 1.000 chompas. Eso quiere decir que transfiere a cada chompa 1 boliviano de la máquina. ¿Entienden? La transferencia del valor de la maquinaria es de 1 boliviano con estos datos que tenemos. 1.000 bolivianos vale la máquina y produce 1.000 chompas. Entonces, transfiere su valor a cada chompa 1 boliviano. Y en total, para 80 chompas, 80 bolivianos. Esa es la inversión capitalista. Y, por supuesto, las máquinas nunca van a funcionar, las materias primas se van a quedar en los almacenes
si no hay fuerza de trabajo. Eso sabe muy bien el patrón y compra fuerza de trabajo. Y le dice, te voy a pagar 200 bolivianos. Es más, vamos a suponer que le ha pagado, le paga antes de que entre al taller y el trabajador tiene estos 200 bolivianos en su bolsillo. Aunque sabemos que eso no es. Después de que trabajes, recién nos pagan. Pero vamos a suponer que le paga antes de trabajar, 200 bolivianos, valor diario. Vamos a suponer que es el valor diario. ¿No? Y en total, entonces, el patrón invierte 1080 bolivianos. Listo, aquí tenemos el proceso de producción, 8 horas de trabajo, ¿no? Y ya hemos dicho por qué suponemos que en una hora de trabajo crea un valor de 40 bolivianos. Ya hemos dicho, ¿no? ¿Por qué? Ese dato es bien importante, porque el gasto de una hora de trabajo de energía física e intelectual se pone con alimentos y otros bienes que valen 40 bolivianos. O sea que cada hora de trabajo se desgasta 40 bolivianos de valor y tiene que reponer con esos 40 bolivianos que valen sus insumos para producir su fuerza de trabajo. Entonces, aquí tenemos, ¿no? El trabajador en 4 horas ha producido 40 chompas y añade un valor de 200 bolivianos, ¿no? Esto es prácticamente lo que hemos dicho más antes, solamente añadiendo ya el costo de producción de las chompas, ¿no? Ha producido en 4 horas 40 chompas y con su trabajo de 4 horas ha añadido un valor de 200 bolivianos. ¿Listo? Aquí se hace un corte. ¿Por qué se hace un corte? Porque con 4 horas de trabajo el trabajador ha añadido 200 bolivianos. Esos 200 bolivianos son igual a lo que le ha dado el patrón, 200 bolivianos. Intercambio de equivalentes, no se olviden eso. Intercambio de equivalentes. No hay aquí engaño. La economía no estudia engaños de equivalentes. El patrón le da 200, el trabajador le devuelve 200 con su trabajo en 4 horas. Pero le ha comprado por el valor diario. No le ha comprado solamente por media jornada. Le ha comprado por la jornada completa. Sigue trabajando. Y en esas 4 horas adicionales, ¿no? Produce otras 40 chompas y añade un valor de 200 bolivianos. Eso se llama plusvalía absoluta, ¿no? Eso se llama plusvalía absoluta. En la producción ya, y en el proceso productivo, el trabajador produciendo chompas añade valor con su trabajo, ¿no? Y produciendo 4 horas produce un valor de 200 bolivianos, tanto como le ha dado el patrón, le devuelve. Pero sigue trabajando porque la fuerza de trabajo se compró por toda la jornada. Entonces, en esa jornada adicional produce efectivamente la ganancia del patrón. En esas 4 horas el trabajador valoriza el capital invertido, ¿no? A eso se llama tiempo de trabajo adicional o tiempo de trabajo no remunerado. No remunerado porque por esas horas no le paga nada. Solamente, como estamos hablando de equivalentes, el patrón le ha pagado un equivalente de 4 horas que el trabajador le ha devuelto ya con su trabajo, ¿no? Esas primeras 4 horas se llama tiempo de trabajo necesario. Yo suelo preguntar en examen, ¿por qué se llama tiempo de trabajo necesario estas primeras horas? Ustedes dirán, porque es el tiempo que el trabajador necesita para reproducir el valor de su fuerza de trabajo. Y también se llama tiempo de trabajo remunerado, porque el patrón le ha dado un valor igualito, ¿no? 200 bolivianos, lo que ha creado en 4 horas ¿no? Intercambio de equivalentes.
Listo, entonces, después del proceso productivo, el patrón tiene 80 chompas, ¿no? 80 chompas tiene. Y dice, a ver, hace el cálculo de valor de las 80 chompas. Ah, dice, he invertido en máquinas y en materias primas por un valor de 880 bolivianos. Y el trabajador en 8 horas ha creado un valor de 320 bolivianos. Ha creado 80 chompas, pero las 80 chompas contienen 8 horas de trabajo que tienen un valor de 320 bolivianos. Un equivalente de 320 bolivianos. ¿Listo? Entonces, vemos aquí. ¿De dónde sale la ganancia? ¿No? La ganancia sale. Valor del producto, ¿no? Aquí hemos, valor del producto. Se suma todo eso, ¿no? El valor de la maquinaria, de las materias primas y el valor de la inversión en fuerza de trabajo. Eso está aquí, la inversión capitalista. Inversión total, 1.080 bolivianos. Y si sumamos el valor de las 80 chompas, tenemos un valor de, en concepto de medios de producción y materias primas y maquinaria, 880 bolivianos. Y la creación de valor de los trabajadores de 320 bolivianos. Eso sumado nos da 1.280 bolivianos. ¿No? Entonces, ¿de dónde sale la ganancia? Facilito. Ganancia es igual al valor del producto menos la inversión. El valor del producto, 1.280 bolivianos. Inversión total, 1.080 bolivianos. El saldo, 200 bolivianos. ¿De dónde han salido esos 200 bolivianos? Del tiempo de trabajo adicional, del tiempo de trabajo no remunerado. Vamos a seguir haciendo algunos ejemplos, tal vez más complejos inclusive, para que ustedes toquen con las manos lo que es este concepto de plusvalía absoluta, que es el corazón de las ciencias sociales, económicas, políticas y jurídicas, porque las leyes también reglamentan todo esto. Después vamos a ver cómo reglamentan las leyes todo esto. Listo, eso sería en cuanto al punto 5.1. ¿Preguntas? ¿O nos vamos a tomar, a almorzar nomás ya? Como siempre, ¿no? No hay preguntas, no han entendido nada. Oh, han entendido todo. Pero van estudiando. Rocío, adelante. ¿Podría explicar sobre de dónde sale la ganancia? No entendí esa parte del ser. Efectivamente, ¿de dónde sale la ganancia? No. Eso es súper importante. A ver, cranearemos. ¿Cuánto valía el producto? El producto valía 1.280. ¿Cuánto valía? El producto valía 1.280, ¿no ves? 1.280. Sí. 1.280 bolivianos. 1.280 bolivianos vale el producto. Las 80 chompas. 80 chompas. ¿Cuánto ha invertido el patrón? 1.080. 1.080. 1.080. Ya hemos visto, ¿no? Valor del producto menos inversión sale 200 bolivianos. A eso, esa es la ganancia, la plusvalía. ¿De dónde sale eso? ¿No? Hemos visto, como el trabajador trabaja 8 horas, ¿no? Y como el trabajador produce 10 chompas en 1 hora y añade 40 bolivianos con su trabajo, ¿no?
Entonces, en las primeras 4 horas ha producido 40 chompas y ha añadido un valor de 200 bolivianos, ¿no? Aquí hacemos un corte. ¿Por qué? Porque estos 200 bolivianos que ha incrementado con su trabajo, que están en las chompas en este momento, en esas 40 chompas, ¿no?, son equivalentes a los 200 bolivianos que le ha dado el patrón antes de trabajar, ¿no? Aquí hay una equivalencia entre lo que le ha dado el patrón y lo que el trabajador le devuelve, ¿no? Pero ese corte deja de ser corte porque el trabajador sigue trabajando, porque ha sido contratado por una jornada completa de trabajo. Por eso decimos valor diario de la fuerza de trabajo. En estas 4 horas adicionales, después de haber producido su propio salario, ¿no?, sigue trabajando y produce en 4 horas adicionales 40 chompas, ¿no? Y ha añadido en estas 4 horas un valor de 4 horas de trabajo, que hemos dicho que eso equivale a 200 bolivianos. En este tiempo de trabajo, que se llama tiempo de trabajo adicional, que se llama tiempo de trabajo no pagado, no remunerado, se produce la plusvalía absoluta, se produce la ganancia del patrón. Eso pasa en todas partes. Así produzcamos aviones, así produzcamos computadoras, celulares. La única fuente de la ganancia es el trabajo de los trabajadores. Ese es el secreto del capitalismo, ¿no? Después vamos a ver que el capitalista dice, yo pago todo, le pago el salario, le he contratado por 8 horas, le pago por las 8 horas, ¿no? Vamos a ver que eso también tiene su connotación, podemos decir, ideológica del patrón, pero no es así. A ver, Andrea, adelante. No, doctor, sí, esa era también mi pregunta. Entonces, plusvalía es el tiempo de trabajo adicional no remunerado, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Quién era la señorita que acaba de hablar? Para Andrea anotar. Chungara. Andrea Patricia Chungara. Ah, muy bien, Andrea. Muy bien. La ganancia se produce, Ana María Condori. Tienes la palabra. Sí, quiero saber la diferencia de materia prima y la materia bruta. Ya, perfecto. Bien. Primero, lo que ha dicho Andrea. Eso es verdad, Andrea. La ganancia se produce en el tiempo de trabajo adicional. En el tiempo de trabajo no remunerado, no pagado, ¿no? Ahí se produce la ganancia. Y Andrea, ¿cuál era tu pregunta, Andrea? No, le preguntaba si estaba bien ese concepto que he entendido. Ah, ya recuerdo. Materia prima, materia bruta, ¿no? Eso es en el proceso de trabajo. Los elementos del proceso de trabajo. Los elementos son objeto de trabajo, instrumento de trabajo, trabajo, resultado. Objeto de trabajo puede ser materia bruta o materia prima. Materia bruta es el bien que se arranca directamente de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, materia bruta sería los peces que se sacan del lago Titicaca, directamente de la naturaleza. Después, cuando se hace ya, lo cocinamos, ¿no?, ya se vuelve materia prima para el cocinero, ¿no? ¿Entienden? Materia bruta, lo que se arranca directamente de la naturaleza. Pero después de ser arrancado, se convierte en materia prima. ¿Por qué? Porque ya tiene trabajo incorporado,
del pescador, en este caso del pescador, y es materia prima para el cocinero. Y materia prima, todo objeto que tiene trabajo incorporado, ¿no? Ejemplo, hemos dicho el estaño. El estaño es materia prima para el productor de enlatados, de latas, para enlatar alimentos, o para el productor de armas, ¿no? Es materia prima. ¿Por qué? Porque ya fue materia bruta, ¿no? Y fue procesada, ¿no? En lingotes, entró al horno de fundición, fue transportado, tiene tantos trabajos, bueno, ya es materia prima, ¿no? Entonces, eso es la diferencia importante. Bruta, directamente arrancada de la naturaleza; prima, cuando ya tiene trabajos incorporados. Sí, Lisa, ya le entendí, gracias. Está bien, Ana María. Ahora me has dado la oportunidad para aclarar lo siguiente. El proceso de trabajo, hemos dicho, en todo tiempo se da. Y en el capitalismo también se da, ¿no? Porque cuando estudiamos el proceso de valorización, ¿no?, la única forma de valorizar el valor es mediante el proceso de trabajo. Hemos visto. ¿Qué hace el tejedor? Proceso de trabajo. Produce chompas con materias primas, con maquinaria, con su trabajo, ¿no? Es proceso de trabajo. Pero en el capitalismo, ese proceso de trabajo es un proceso de valorización. ¿Por qué? Porque al patrón no le interesan las chompas. Lo que le interesa es el valor de las chompas, que va a arrojar una ganancia. Eso es lo que le interesa. Ha ganado, en este ejemplo, 200. Pero va a ganar 400, 800, porque va a seguir produciendo. Eso es lo que le interesa al capitalista. Un ejemplo concreto. En un debate que yo vi haciendo más en las redes sociales sobre la actualidad, decían los chinos, ¿no?, van a necesitar producir mínimamente 800 millones de autos. ¿De dónde vamos a sacar materias primas para 800 millones de autos? ¿No? Claro, vamos sobreexplotando a la naturaleza, pero somos tan voraces, ¿no? Por ejemplo, hay hartos focos de incendio en el mundo, no solamente en Bolivia, ¿no? ¿Pero para qué? ¿Por qué? ¿Cómo se produce eso? Es falso que lo produzca la naturaleza. La mano del hombre empieza a quemar. ¿Para qué? Para tener tierras para producir y ganar plata. Eso es lo que le interesa, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, igualito estaban quemando, pero ha salido una ley diciendo que prohibido producir viviendas en esos terrenos. Está prohibido. Entonces, inmediatamente dejó de quemarse. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? La actualidad del capitalismo es proceso de trabajo, pero ese proceso de trabajo se vuelve proceso de valorización. Ganar, ganar, ganar. No importa que sobreexplotemos la tierra. Lo que nos importa es ganar y ganar y ganar. ¿Entienden? ¿Y qué hacen las leyes? Ahí está. Las leyes justifican esa ganancia. Es ganancia del patrón. Ha invertido. Le ha pagado al trabajador los derechos del trabajo. Aquí el patrón le ha pagado. ¿Dónde está el problema? ¿No? Van a estudiar el derecho del trabajo. Entonces, todo eso vamos a ver, ¿no? Pero en lo que nos interesa, la ganancia únicamente se produce por el trabajo del trabajador. No hay otra forma. Después vamos a ver otros ejemplos. ¿Listo? Bien, ya son las 12, les voy a dejar. Vamos a hacer las clases más participativas. Por ejemplo, para la próxima clase. La próxima clase anótense por favor, vamos a pasar capital constante y capital variable. ¿Ya? El estudiante
que nos haga recuerdo, un breve repaso de lo que hemos hecho hoy día, ¿no? Un breve de 5 minutos, solamente para que nos introduzca, se va a ganar 5 puntitos. ¿Ya? Aparte de la asistencia. Y el estudiante que nos adelante, ¿no? También que haya visto en su internet o haya visto en el texto que tienen ustedes en el Classroom, o también les puedo mandar las diapositivas si me piden, ¿no? Entonces, nos va a hacer un adelanto. Inmediatamente termina el estudiante de recordarnos lo que hemos llevado, ¿no? El estudiante nos va a hacer un adelanto de lo que es el capital constante y capital variable. Y ahí vamos a explicar. Es mucho mejor que el estudiante participe. Así, además, aprende más, el docente se ubica mejor cuando el estudiante participa. ¿Listo? Entonces quedamos en eso. La introducción y el desarrollo van a ser los estudiantes, se van a ganar puntos la próxima semana. Cualquier cosa me comunican, las notas, como no me piden, no les doy, ¿no? Pero ya les he adelantado, ¿no? Solamente les faltaba la participación en aula, ¿no? Y los puntos ganados. Pero eso lo voy a añadir, ¿no? Y les voy a meter al grupo de WhatsApp, ¿ya? Estos días, será entre mañana y pasado mañana. ¿Y cuándo lo va a subir, Lice, a la plataforma? Eso todavía no. Yo siempre tengo esa costumbre. Primero consulto a los estudiantes. Miren, ayer yo entregué las notas a enfermería y termino mis clases, enciendo mi celular, por lo menos 10 reclamos de los estudiantes. ¿Por qué mi nota está así? ¿Por qué he sacado tanto y ahora está esto? Bueno, para eso entrego yo las notas, ¿no? Para que el estudiante pueda ver si está bien calificado o está mal calificado, ¿no? Entonces, lo mismo voy a hacer con ustedes. Entre mañana y pasado mañana, a más tardar, les voy a mandar las notas al grupo de WhatsApp que tenemos, ¿no? Ustedes lo van a ver, pero en computadora, porque por celular no se puede ver. Está en Excel. Entonces, aunque tenga Excel, no se puede ver. Es muy chiquitita la pantalla. Entonces, pero van a ver bien, ¿no? Cuidado que estén viendo mal y ya me estén reclamando por ver mal. Por eso les digo que vean siempre en una computadora. Entonces, les voy a decir, me van a reclamar si es que hay que reclamar. Para eso entrego yo las notas. Las notas. Ahora, ¿cuándo voy a entregar? El próximo jueves. O sea que tenemos todavía una clase antes de que yo entregue las notas. ¿Listo? Nos iremos a almorzar. Está esperando nuestro suculento almuerzo. Chao. Hasta luego, jóvenes señoritas. Hasta luego, Lice. Chao, hasta luego.